Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y esta ocasión aquí en la voz del Heraldo, ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar con nuestro hermano Juan Nazario y este servidor Junior Pérez. Nuestro hermano Richard pues está en unos asuntos personales y esperamos que se pueda conectar con nosotros más adelante y también de su aportación a este programa porque es de mucha ayuda. En esta ocasión vamos a estar hablando dentro de las posturas milenialistas, vamos a estar hablando con relación a lo que se conoce como el amilenialismo, que es un tópico sumamente interesante, porque cuando se habla del mismo es una postura de carácter escatológico, que de manera general enseña que el milenio del que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis, en especial el capítulo 20, del 1 al 10, se refiere al tiempo presente de la iglesia donde Cristo está reinando en un trono celestial y que culminará con la segunda venida de Cristo. Pero vamos a estar hablando con relación a este aspecto y nuestro hermano Juan Nazario va a estar presentando el argumento en cómo entonces nosotros podemos entender de manera más amplia esta postura y cómo nosotros podemos entonces entrar a la palabra del Señor para ir observando cómo es que han llegado a esas conclusiones, buscando también otras referencias. Dios te bendiga, Juan. ¿Cómo estamos en esta Amén. hora? Amén. Dios te bendiga, Junior. Yo bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu programa La Voz del Heraldo. Estamos muy bien, gracias a Dios. Echamos de menos ya a Richie. No obstante, como tú bien dices, ¿verdad, Rich? Junior, vamos a estar hablando sobre el milenialismo hoy, ya que estuvimos tocando la última vez relacionado al premilenialismo histórico. Y pues me gustaría comenzar ya de lleno. Juan, cuando mencionamos con relación a este tema de que personas que piensan de esta postura, que creen que ya el milenio está en proceso, ¿cómo podemos entonces conocer más a fondo con relación a esta postura? ¿Qué puedes decirnos? Pues mira, dentro de esta postura tenemos que entender que dentro de la teología conservadora hay tres grandes perspectivas sobre los últimos tiempos. Una es el amileniarismo, que vamos a estar hablando hoy, el postmileniarismo y el premileniarismo. La palabra milenio viene del latín que se conoce como mile, eh, cuyo significado es mil y se relaciona con la declaración de Apocalipsis 24, donde dice que vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿debe entenderse literal o simbólicamente este pasaje? La respuesta se determina parcialmente la doctrina propia de los últimos tiempos. Así que es necesario entender, ¿verdad?, que la escatología amilenialista, que es la que vamos a tocar hoy, se concentra en la perspectiva de la escatología reformada, en tanto se trata de la posición conservadora prevalente que sostiene el amileniarismo. Aunque los teólogos liberales sostienen una forma de amileniarismo, la mayoría de ellos no se preocupan mucho en la escatología. Si bien es cierto que usan formas y designaciones más radicales, la A de amileniarismo niega el término, por lo tanto, amileniarismo quiere decir que no habrá un milenio futuro literal. Esta es la postura más rígida aquí. Los amileniaristas no niegan el retorno literal de Cristo en la tierra, pero rechazan su reino literal de 1000 años en este planeta. Según el amileniarismo, el reino de Dios está presente en la era de la iglesia. Y cuando dicha era termina, el estado eterno se inaugura sin que intervenga un milenio. Por esta razón, algunos amileniaristas sugieren un término como mileniarismo realizado para indicar que no niega el milenio, sino que consideran que se cumple en la era actual. Y mucho hemos oído por ahí sobre la doctrina del reino ahora, que eso suena muy, muy particular en estos días, y ellos son los que creen prácticamente en esta postura. De acuerdo a los amileniaristas, Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, se refiere al reino presente de las almas de creyentes ya muertos que están con Cristo en el cielo. Y el reino de Dios está presente ahora en el mundo.
En tanto, el Cristo victorioso gobierna a su pueblo con su palabra y su espíritu, aunque ellos también esperan un reino futuro glorioso y perfecto de la tierra nueva en la vida futura. Algunos amileniaristas interpretan el Apocalipsis de acuerdo con el paralelismo progresivo, según el cual la revelación del libro consiste en ciertas secciones que van paralelamente con ellas, donde cada una describe a la iglesia y al mundo desde el tiempo de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Los capítulos 1 al 3 están relacionados con los eventos del primer siglo, pero tienen aplicación presente. Los capítulos 4 al 7 describen a la iglesia que sufren pruebas y persecución. Los 8 y el 11 vislumbran a la iglesia vengada, protegida y victoriosa. Los 12 y 14 describen el nacimiento de Cristo y la oposición de Satanás. Los capítulos 15 al 16 describen la ira de Dios hacia los no arrepentidos y el 17 al 19 ilustran la caída final de las fuerzas de secularismo e impiedad. El 20 al 24 pues, donde describe la condenación final de los enemigos del Señor y el triunfo final de Cristo y la iglesia. Y el capítulo 21 al 29 ilustran la caída final de los enemigos del Señor y el triunfo final de Cristo y la iglesia. Esto en cuanto a según la segunda venida de Cristo, ellos entienden que la segunda venida de Cristo como un nuevo evento único, a diferencia de los dispensacionalistas que ven dos fases en el evento, el amilenialista enseñan que ciertos eventos deben ocurrir antes de la segunda venida. Por lo tanto, no se puede decir que el regreso de Cristo es inminente, es decir, que Cristo puede venir en cualquier momento. Las señales anteriores a la segunda venida de Cristo son las siguientes. El llamado de los gentiles, en el cual se realizará a las naciones. Algunos de ellos creerán y se constituirán en la plenitud de los gentiles. El número 2 es la conversión de Israel. Todo Israel no quiere decir la nación, sino el número elegido de israelitas. La gran apostasía y la gran tribulación. Estos eventos se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén, pero también tendrá un cumplimiento futuro. La número 4 es la revelación del anticristo. Hubo un elemento del anticristo durante tiempo de Pablo y los hay en el sistema papal de Roma, pero la identidad del anticristo se plasma en una persona escatológica. El número 5 sería prodigios y señales. Habrán guerras, falsos profetas, milagros satánicos, sorprendentes y señales en los tiempos. Así que Cristo regresará en el día de la consumación al final del mundo. Sin embargo, nadie sabe al tiempo de su venida su forma personal y física y visible. No se puede equiparar con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. A diferencia de los premilenialistas, quienes enseñan que la segunda venida de Cristo establecerá su reino terrenal, los amilenianistas enseñan que el propósito de su regreso es introducir la era futura del estado eterno de las cosas, tal como se alcanzará con la resurrección de los muertos y el juicio final. No se puede equiparar con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y antes de entrar a la resurrección de los muertos, como ellos lo ven, me gustaría saber si tiene algún comentario, Junior. Fíjate, lo único que te quería señalar, luego que estás presentando esta posición, nosotros entendemos que el milenialismo es un punto de vista que es válido, que un cristiano pueda sostener. Ahora, de ninguna manera el amilenialismo lo podemos establecer como si fuera una herejía y no se debe Claro. rechazar a los amilenialistas como si fueran hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros prácticamente consideramos conveniente publicar a veces artículos presentes de aspectos positivos en cuanto a esto, dando a conocer que aunque posiblemente no estemos de acuerdo con su posición, entendemos que deben ser escuchadas. Y Claro, tenemos que también entender que siempre es bueno que nuestros puntos de vista, también como los otros tenemos, sean cuestionados como estamos ahora haciéndolo con la de nuestros hermanos amilenialistas. Por lo tanto, la intención es escudriñar las escrituras para asegurarnos de que nuestras creencias bíblicas son de carácter sólido, o sea, no basadas
en una idea filosófica sin un tipo de fundamento. Eso es lo que quería señalar para que continuara en cuanto al tema. Y algo que quería mencionar es que en el amilenialismo es uno de los, creo que de los 4 puntos de vista del fin de los tiempos con respecto al reinado de 1000 años de Cristo, y que cada uno de los 4 puntos de vista difiere en lo que es, creo que, ubicación, el momento del reinado, que se menciona en Apocalipsis 20, porque, por ejemplo, un amilenialista puede ver 1000 años como espirituales y no literales, en contraposición a una interpretación física de la historia. Pero no sé si me estoy adelantando a si tú vas a mencionar sobre eso, y no quiero entonces interrumpir lo que quieres seguir argumentando. No, es correcto lo que tú has dicho. Nosotros no estamos pretendiendo en ningún momento, ¿verdad?, que se establezca como una herejía o una falsa doctrina lo que estamos informando relacionado a una u otra de las perspectivas que estamos aquí estudiando. El propósito principal es que la gente tenga el insumo para que pueda estudiar y tener conocimiento, ¿verdad?, de lo que es lo que dice la palabra y cómo la sostiene diferentes clases de perspectivas teológicas, en este caso de los tiempos finales. Sí. Pero me Oye, gusta, sí, perdona que te interrumpa nuevamente. Mencionaste a inicio, fíjate, cuando utilizaste el elemento del prefijo, que normalmente significa negación de una, sí, que hay siempre en una palabra, es la posición, en el caso de amilenialista, que ve el milenio como algo que está realizado, o más bien como un milenio ahora. correcto. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que entonces el amilenialismo considera la primera venida de Cristo como la inauguración del reino, y su regreso como la consumación de ese reino. Entonces, también está la mención que se hace de 1000 años, que se refiere hacia todas las cosas que sucederán en la era de la iglesia. Te lo menciono, no sé si vas a comentar sobre eso más adelante, porque es lo más común que he escuchado de las posturas amilenialistas. Ahí lo dejo sobre la mesa para que continúe. Bueno, yo lo que te puedo indicar es que cuando se establece la doctrina como tal, ellos quieren decir que no habrá un milenio futuro literal. O sea, Sí, porque ellos ellos no... entienden, ellos entienden que su inicio tuvo cuando la primera venida de Cristo. Es la postura de muchos de ellos. Por eso. Ajá. Entonces ellos piensan que la consumación viene en la segunda venida. Pero ellos no niegan el retorno de Cristo, pero ellos rechazan Ujú. literalmente el reino de 1000 años en este planeta donde Cristo viene a reinar por 1000 años. Por eso es que hay que ver eh, cuáles los puntos fundamentales de cada una de las doctrinas que estamos estableciendo para que nosotros tengamos un macro, ¿verdad?, de qué es lo que más se ajusta, diría yo, a lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Eso quiere Porque decir que entonces el amilenialismo lo ve dentro de un marco espiritual, porque dice que Cristo está sí, reinando desde el cielo. sí, ellos pues establecen que ya los 1000 años están ahora mismo sobre la faz de la tierra. En este Ok. proceso es que viene a estar el Señor reinando. Pero Ujú, cuando vamos a la Escritura, tú sabes que la Escritura dice que el que está reinando sobre la faz de la tierra no es Cristo ahora mismo. ujú. El rey de este mundo es Satanás. Y se puede contradecir a veces con lo que dice la teología bíblica. No obstante, sí, en lo espiritual, pues ellos están viviendo como un milenio espiritual, pero la realidad es, ¿se ajustará eso realmente con lo que dice Documento la bíblico. documento bíblico, ¿verdad?, con el canon? Ok, y entonces eso entraría en cómo se interpreta el documento bíblico, porque si entonces hay unos que ven
que este reino es uno de carácter literal, donde Jesucristo literalmente va a estar reinando en la sede principal que vendría siendo la Jerusalén restaurada. Entonces, prácticamente la posición premilenialista sostiene que sí va a haber un reinado donde Cristo va a estar presente, pero en esta posición, en los amilenialistas, ellos sostienen que ya Cristo inició su reinado una vez pone el pie en tierra en su primera venida. Es lo Por que... eso, Ok. por eso yo establecí al principio la pregunta que dice, ¿debe entenderse literal o simbólicamente estos pasajes? Ok. Porque va a depender de cada cual en dónde quiere establecer su Posición. esperanza, su Ok. posición y su esperanza en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Ok. Ok, es lo que quería señalar porque sé que tienes bastante información y quisiéramos también saber qué, qué más contiene esta posición en la cual deberíamos estar informados. Correcto, pues entonces me gustaría entrar ahora a la parte que ellos establecen sobre lo de la resurrección de los muertos. Oh, interesante, bien. Según el amileniarismo, la Biblia enseña la resurrección corporal al final de los tiempos. 1 Corintios 15, 35, 39. El cuerpo del creyente resucitado será en sentido fundamental idéntico al cuerpo presente. Con respecto al tiempo de la resurrección, ocurrirá al mismo tiempo tanto para creyentes como para incrédulos. Pasajes como Daniel 12:2, Juan 5:28 al 29, Apocalipsis 20:13 al 15, así lo implican. Daniel 12:2 menciona a piadosos e impíos en la misma declaración como sucede en Juan 5:28, 29. Y el término ahora en Juan 5:28 no podía usarse para denotar una distinción de 1000 años entre las dos resurrecciones. Creo que en Juan 5:8 lo que establece es que nosotros vamos ¿cómo se dice? Perdóname, lo tengo aquí. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea que nosotros, ¿cómo te digo? Vamos a oír la voz del Señor, pero no necesariamente significa que va a haber una distinción, según ellos, ¿verdad? De los 1000 años entre esas dos resurrecciones, porque va a haber una, evidentemente, cuando se ve la perspectiva premilenialista, dispensacional, donde va a haber una resurrección de los muertos primero y después lo que hayamos quedado seremos arrebatados, ¿verdad? Pero va a haber una segunda resurrección después en Apocalipsis 20, pero esa para condenación. Así que en ese aspecto, pues no podía usarse para denotar una distinción de 1000 años entre las dos resurrecciones. Así que en Hechos 24:15, Pablo usa el singular resurrección para describir la resurrección de justo e injusto. Apocalipsis 20:11, de 20:11 al 15, debe referirse a todos los muertos, no tan solo los creyentes, porque la expresión la muerte y el Hades entregarán los muertos que habían en ellos ha de referirse a todas las personas. La resolución de los creyentes y de los incrédulos ocurre en la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15:23 y 1 Tesalonicenses 4:16. Y también recibe el nombre de poder de postrer o día del Señor, tendrá lugar al final de los tiempos en el advenimiento del Señor, del estado eterno. Así que, Perdona que te interrumpa, Juan. Me llama sí, mucho la atención esto del aspecto de las resurrecciones, porque cómo nosotros lo podemos trabajar dentro del marco escritural cuando lo vamos a, a traducir o mejor dicho, interpretar. Porque fíjate, nosotros proclamamos un Dios que vive en un presente constante. Ese es uno. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? En el momento en que la persona muere, la ajá. persona al ser enterrada está, como dice el documento bíblico, durmiendo, esperando ser resucitada o está ya espiritualmente ante la presencia del Señor. Es una pregunta
que considero que es de carácter legítimo. ¿Qué es lo que se refiere al término resurrección cuando habla de esa manera? Si está diciéndolo ya en un contenido, cuando ya las personas ya están en la presencia del Señor, pero van a ver el cumplimiento de lo que Dios había ya indicado a través de las Sagradas Escrituras al verse en el tiempo final. Por eso es que cuando dice que el mar entregará sus muertos, a veces cuando se analiza el pasaje, da la impresión de que esas personas todavía están ahí, pero hay personas que han muerto en el mar hace miles y miles de años y físicamente esos cuerpos no están. Entonces, habría que entonces analizar qué es lo que quiere decir el pasaje cuando utiliza esa expresión, si es que está queriendo enfatizar de que nada de lo que haya muerto va a quedar sin ningún tipo de atención en cuanto a eso, y que todos aquellos que murieron en la esperanza bienaventurada, los que creyeron en Cristo Jesús en el periodo, que si proclamamos que Dios está en un presente constante, ya ellos están en la presencia del Señor y en ellos ha ocurrido una transfiguración, y en esa transfiguración ellos son cuerpos glorificados que, acuérdate, hay una distancia entre la eternidad y el tiempo que vivimos nosotros, que son dimensiones totalmente distintas, por lo tanto nosotros vemos todo en un término futuro, Dios todo lo ve en un término presente. Pero viéndolo desde el lado de nosotros, ellos vendrían ahora a ser partícipes de lo que ya Dios había establecido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No sé si estoy tratando de hacerme entender en cuanto a eso, queda ya el tiempo nos quiere traicionar, pero la relación por la cual digo esto es porque cuando se habla de muertos, como que nos quedamos en un paréntesis y surgen muchas interrogantes. ¿Cómo traducimos el concepto de resurrección en cuanto a eso? ¿Es literal o es que ya se ha perpetrado, pero ahora esa tiene un cumplimiento, porque ese tipo de resurrección es la resurrección que ya se realizó en aquellos que murieron en Cristo? Es una pregunta que Yo es puedo, yo bastante... puedo, yo puedo entender que el estado eterno, o sea, nuestra conciencia va a estar activa constantemente después de la muerte, Ok, tanto para buenos como para malos. ok, Unos van a ir ante la presencia de Dios, que es en el seno de Abraham, y otros van a ir hacia la gehenna. En ese aspecto, tú sabes que la palabra establece que el espíritu va a Dios y el alma se queda en descanso, en reposo. Ahora, como tú dices, como Dios está en tiempo actual, presente, en todo momento, pues habría que ver qué interpretaciones extras pueden haber con relación a eso que tú has establecido, para poder tener un conocimiento más a profundidad, de forma tal que la gente pueda ir a tener un fundamento más firme en cuál va a ser nuestro destino en cuanto a nuestro ser como tal. A nosotros como ser, no como ser humano, sino como ser. O sea, cuando vamos a quedar durmiendo. Yo creo que estamos durmiendo, pero nuestra mente está activa. O sea, nuestra conciencia está activa. y Eso, es ahí, por eso, perdona que te interrumpa nuevamente, ahí es donde entonces como si chocáramos con una pared, porque estamos entrando en un terreno donde posiblemente el documento bíblico simplemente da una información, pero entonces nos deja con interrogantes. No es porque el documento bíblico esté incompleto, Dios no está obligado a darnos detalles de lo que vaya a ocurrir, simplemente nos está garantizando la eterna participación con Él en ese periodo. Lo que sucede es como la curiosidad del ser humano, que es algo muy natural, que es, porque fíjate, en la Biblia el término de resurrección tiene varios significados. Una es el volver a la vida física, pero también habla de lo que se conoce también en un anástasis zoe, que es en una transformación de vida.
Entonces, estará hablando en ese sentido dentro de ese elemento de transformación de vida, porque si ya el alma no está en el cuerpo, esa alma, por ejemplo, acuérdate que en la mentalidad del tiempo antiguo se creía en y especialmente en la mentalidad griega. El griego pensaba, el Hades tenía dos departamentos. Estaba los campos alisios, que es lo que los judíos describen como el seno de Abraham, y el Tártaro, que era un lugar de tormento. Ahora, con el transcurso de la teología medieval, con el transcurso de lo que es la teología sistemática, vamos dándonos cuenta de que sí hay un lugar de tormento, hay un lugar de descanso eterno para los que están en Cristo, e incluso la enseñanza de Rico y Lázaro, que está basada en una interpretación donde se dice y se muestra a través de una leyenda que indica que un amigo escriba de Lázaro, fue el que pudo ver a Lázaro en el campo alisio y viendo al rico en lugar de tormento. Ahí es donde surge este elemento de esta parábola, y algunos no lo ven como una parábola porque menciona nombres. Pero independientemente de eso, está declarando algo importante: la realidad después de la vida. O sea, quiere decir que la muerte no es extinción, la muerte es transición, que las Claro. decisiones que se toman en vida van a tener una repercusión en el futuro. Y acuérdate que los mitos que se tenían en el tiempo antiguo, los mitos no se pueden tomar como algo falso, porque acuérdate, no vivían en un tiempo precientífico, y lo que no se podía explicar lo llevaban a un nivel espiritual y de carácter divino. Y eso, aquel que se dedica a hacer estudios de análisis de las ciencias bíblicas, el término de lo que es la arqueología, del término de lo que son las lenguas muertas, se va a dar cuenta cómo pensaban esa gente y cómo filosofaban para poder comprender estos misterios que eran desconocidos para ellos. Yo creo que sería bueno después establecer un programa, por lo menos aunque sea de un solo día, para hablar sobre la neumática, que es lo que habla Sí, relacionado sí, al alma del ser humano, sí. y estudiar un poquito más a profundidad esa área. Sí, y no es que estamos poniendo entredicho todo el argumento que se está presentando, es que es importante que cuando vayamos a hacer análisis escritural tenemos que tener claro lo siguiente: ¿qué es lo que está queriendo decir el documento bíblico cuando habla de esas resurrecciones? ¿Cómo nosotros lo interpretamos? ¿Y qué definiciones nosotros encontramos en la Biblia en cuanto a elementos de resurrección? Porque lo estamos viendo dentro de la dimensión humana, tratando con un Dios que vive en un presente constante. Porque Sí, ese Dios que vive en un presente constante fue el que le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿cómo va a estar hoy si él estaba ahí crucificado? Eso es una pregunta que cualquiera te la puede decir, pero ¿a qué se está refiriendo? ¿Te das cuenta que hay una profundidad teológica dentro de esa declaración? Entonces, claro. hay también profundidad teológica dentro de esas declaraciones que se mencionan en las Escrituras. Eh, Vamos a detenernos aquí, Juan, porque el tiempo nos ha traicionado, pero esto se quedó y todavía hay que concluir con ello. ¿Qué podíamos resumir para cerrar? Bueno, que prácticamente tenemos que entender, ¿verdad? Que ellos, los amilenaristas, pues es una perspectiva muy válida, ya que sostiene muchos de sus puntos dentro de lo que es el canon bíblico, pero que hay algunos puntos dentro de los cuales que ya los discutimos, que no está de más ya entonces discutirlo otra vez o mencionarlo, en los cuales su doctrina o su perspectiva flaquece o carece de sostenimiento bíblico. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que esperar ver cómo concluye las demás otras perspectivas para tener el insumo completo de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Listo, Juan, pues vamos a tocar la siguiente parte de este interesante tema, la próxima sección, aquí en La Voz del Heraldo, ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. Pues será hasta la próxima ocasión. Bendiciones a todos y hasta la próxima. Bendiciones.